Tristemente, la situación pandémica que padecemos nos obliga a extremar la prudencia, por lo que hemos decidido no realizar las actividades pedagógicas, esencia del febrero republicano de la primera a la tercera, no ya en la cuarta parte que estrenamos en 2020 y que dimos en llamar Febrero Republicano en Barrios, sino también las jornadas universitarias. Pero sí ofreceremos 2 mesas redondas vía telemática con emisión en directo a través del canal YouTube de Sintonía Laica y de la página de Facebook del Ateneo Republicano de Andalucía. Una primera mesa redonda tendrá lugar el miércoles 10 de febrero a las 18:30 y estará integrada por Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional y secretario primero de la Mesa del Congreso de Diputados, y Olivia Carballar, periodista y partícipe de la mayor encuesta realizada por 16 medios independientes para conocer el estado de opinión de la ciudadanía sobre monarquía-república. Moderará el debate Virginia Barbarosa, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide y ateneísta. Una segunda mesa redonda será ofrecida el jueves 11 de febrero a las 18:30 también y centrará sus reflexiones y debate en el laicismo. Tendrán como ponentes César Tejedor de la Iglesia, profesor de filosofía y responsable de formación de Europa Laica, Isabel Herreros, periodista, presidente de la Asociación Manuel Azaña, y Coral Bravo, doctora en Filología. Modera Miguel Campillo Ortiz, coordinador del Febrero Republicano de la primera a la tercera. Ambas mesas redondas serán ofrecidas por vía telemática y emitidas en directo por Facebook desde la página del Ateneo Republicano de Andalucía y el canal de YouTube de Sintonía Laica. Esperamos vuestras preguntas y comentarios que trasladaremos a los ponentes para ser contestadas al final en los coloquios. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. En nombre de las compañeras y los compañeros del Ateneo Republicano de Andalucía, de ARA, quiero darles una breve salutación, dándoles la bienvenida al ciclo que iniciamos en este 2021. Tienen conocimiento por las redes de diversas convocatorias que hemos tenido en este contexto de pandemia que suspender, porque estaban pensados con una orientación presencial. Seguimos pensando que el Ateneo como un espacio de reunión, de encuentro, un espacio de diálogo y de transformación, de cultura popular y de construcción de alternativas de futuro, imbuidos del espíritu republicano, de los valores republicanos, es necesario esa presencialidad y la tendremos más adelante, pero queríamos iniciar en una plataforma que será también un canal para divulgar conocimientos, contenidos propios del Ateneo Republicano de Andalucía, desde nuestra orientación, desde la visión del sur, desde una perspectiva identitaria andaluza, en pro de ese espíritu republicano que ha caracterizado una proliferación y una historia larga en la trayectoria del movimiento republicano en Andalucía, como seno de esa confluencia de diversas sensibilidades y culturas, y con ese espíritu iniciamos la actividad de hoy, con la idea también de alumbrar otras iniciativas culturales, de difusión, de publicaciones también, y de capacitación en los diferentes ámbitos que integran el objetivo del Ateneo Republicano de Andalucía, ya creado hace un tiempo y en el que hemos venido desarrollando distintas actividades. No quisiera restar más tiempo a los invitados, a quien agradezco su disposición a dialogar, a construir ideas en común a través de esta plataforma digital. Por supuesto, a todos los miembros de organización del Ateneo que han hecho posible esta difusión en vivo a través de las redes. Y, cómo no, a todos y cada uno de los miembros del Ateneo, con la idea de que todos los asistentes están invitados a formar parte como socios de este espacio ilusionante, a constituir en sus pueblos, en sus ciudades, un Ateneo Republicano de Andalucía que sea espacio también de formación, de diálogo, de capacitación y de transformación cultural, que es necesario para transformar la forma Estado y, desde luego, para lograr conquistas históricas. Este primer debate seguro que va a dejar muchas semillas, muchas ideas, y va a dar lugar también a posteriores coloquios, a tertulias y a otros espacios que venimos pensando articular
de manera presencial prioritariamente, pero también a través de este canal tendremos actividades continuas a partir de esta celebración de Febrero Republicano. Nada más por mi parte, agradecer a los ponentes y pasar la palabra a Miguel Campillo, responsable de estas jornadas. Esta es la primera vez, si no me equivoco, en la historia del Febrero Republicano que se hace de manera virtual, pero también será la ocasión de alcanzar a muchos otros compañeros, a muchos otros militantes republicanos que, por no encontrarse en Sevilla, donde habitualmente se realizaban las actividades, podrán ahora participar a través del chat en el coloquio y seguir las conferencias y ponencias de cada uno de los intervinientes en la sesión de hoy y en la que tenemos también programada para el día de mañana. Un saludo en nombre de la Junta Directiva y del Ateneo Republicano de Andalucía y un próspero debate el día de hoy. Muchas gracias. Activar el audio, por favor. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la 10ª edición del Febrero Republicano, de la primera a la tercera. Quisiera antes que nada enviar nuestra solidaridad a todos los familiares y amigos que han perdido algún ser querido víctima del COVID-19 en este año. Esta pandemia ha hecho evidente la necesidad de tener unos servicios públicos potentes, bien dotados, como vienen reivindicando desde hace mucho tiempo Marea Blanca, Marea Verde y demás colectivos, asociaciones y movimientos sociales, incluido el movimiento laicista. Tras 10 años de celebración del Febrero Republicano, parece oportuno hacer un pequeño balance. Estamos muy satisfechos de haber podido hacer realidad aquella idea surgida en la Plaza de las Setas de Sevilla, en plena efervescencia del 15M. Una idea que fundamentalmente consistía en hacer pedagogía de los principios, valores, historia, hitos del republicanismo laico español desde el siglo XIX, cuando surge. Casi 100 ponencias ofrecidas por más de 60 ponentes, a quienes doy de nuevo las gracias. Con algunos de estos ponentes constituimos en 2019 el Ateneo Republicano de Andalucía, que ya colaboró activamente en el anterior Febrero Republicano, y pudimos llevar a varios barrios los valores del republicanismo laico, porque además de la Cañada Real de Madrid, hay otros muchos barrios depauperados en España. De los 15 barrios más degradados de España, ya sabemos que 10 están en Andalucía y 6 aquí en Sevilla. Fue una tarea lenta la que emprendimos en 2012, UCAR y Sintonía Laica, hace ya 10 años, una tarea de siembra. Quisiera agradecer especialmente a UCAR su esfuerzo de todos estos años, y también al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, especialmente a su profesor titular Eloy Arias, también a Radiópolis, por supuesto, la emisora comunitaria de Sevilla, al personal del Parque del Alamillo, a la Asociación de Memoria Histórica del PT, a la Asociación Educativa La Biosfera, a las asociaciones de vecinos que el año pasado nos permitieron desarrollar el Febrero Republicano en sus barrios. Coincido con Sebastián Martín Recio cuando ha escrito que solo una extensión social amplia, plural, cultural y abierta del republicanismo y sus valores permitirá alcanzar esta meta llamada república y ese Estado laico, añado yo. Al final, nuestros invitados responderán a las cuestiones que nos planteen a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Sebastián Martín Recio y Juan Valencia, nuestros compañeros, pues asistirán a Virginia
recogiendo las cuestiones que planteen a la mesa para que respondan. Y sin más, Virginia, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Miguel. ¿Se me oye bien, no? ¿Se oye? Sí. Sí. Vale, pues nos adentramos ya en esta primera actividad dentro de este 10º Febrero Republicano, que, como bien ha dicho Miguel, está organizado en 2 mesas y que por primera vez, evidentemente por los tiempos que estamos viviendo, se celebra de esta forma. Y en esta primera mesa pues nos planteamos también la pregunta general que un poco guía esta programación de este año, que es la cuestión de la crisis de la monarquía y el camino hacia la Tercera República. Para ello contamos con 3 ponentes, una mujer y 2 hombres, que bueno, 2 de ellos ya hemos tenido ocasión de escucharlos en otras de las actividades celebradas por el Ateneo Republicano de Andalucía, justo cuando estábamos en la época de la desescalada allí en los Reales Alcázares, ¿no? Que fueron Javier Pérez Royo y Gerardo Pisarello, donde ya nos introdujeron en algunos temas que también queríamos tratar y volver a profundizar con ellos esta tarde. Y también contamos con Olivia Carballar, que se incorpora también por primera vez a nuestras actividades. Y ya empiezo así a presentarla a ella. Ella es doctora en periodismo y profesora, si no me equivoco, Olivia, en la Universidad Oberta de Cataluña. Es colaboradora habitual de la revista digital lamarea.es. Y Olivia nos llamó mucho la atención y por eso planteamos invitarla a este debate, porque ella ha publicado muchos artículos en esta revista relacionados con esta cuestión de la crisis con la monarquía y en concreto La Marea forma parte, si no me equivoco, Olivia, tú me corregirás luego, de una plataforma de medios independientes, de la plataforma de medios independientes que encargaron la encuesta sobre la monarquía o república en España hace unos meses. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco los resultados de esa encuesta y un poco tus reflexiones también, porque una de las cuestiones que nos preocupa en esta mesa era hablar de la crisis de la legitimidad, ¿no? De la monarquía actualmente. Uh-huh. Contamos en segundo lugar con Gerardo Pisarello, que bueno, ya conocido por los ateneístas. Gerardo es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es también diputado por Barcelona de Unidas Podemos y presidente primero de la Mesa del Congreso. También en Sevilla cuenta con unos cuantos seguidores porque él lleva participando en el curso de posgrado de Derechos Humanos que inició Joaquín Herrera en la Universidad Pablo de Olavide, y de ese ámbito también de alguna forma yo me siento parte y he asistido también a sus clases en alguna ocasión. Y a Gerardo en concreto pues le pedíamos que nos hablara sobre la cuestión de las movilizaciones sociales, el papel de la sociedad civil, vinculado también un poco a su trayectoria y a su formación, pues eso, cuál es el papel de la sociedad civil y de las organizaciones como esta, ¿no? Como el Ateneo Republicano y otras de otro tipo que nos corresponde pues para promover esta idea, ¿no? De andar hacia esa Tercera República y bueno, y en eso le hemos planteado que centrara un poco su intervención. En tercer lugar, casi no es necesario presentar a Javier Pérez Royo porque es ampliamente conocido por todas y por todos. Él es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla. Por él han pasado muchos estudiantes y de gran cantidad de estudiantes, ¿no? De aquí, de Sevilla y de otras ciudades, abogados actuales y licenciados en Derecho. Y como decía antes, ya
Javier Pérez Royo tiene mucha trayectoria, evidentemente, en derecho constitucional, y nos parece muy interesante el planteamiento que nos hizo el pasado mes de junio acerca de la crisis borbónica, de la legitimidad borbónica, y a partir de ahí, pues lo que le queríamos plantear es que nos explicara, en caso de producirse también un poco un referéndum, qué encorsetamientos encontramos por parte de la propia arquitectura constitucional, ¿no?, que existe en nuestro régimen del 78. Sin más, os voy a pedir a los ponentes a la ponente que tienen 15 minutos para una vez que vea que más o menos llegáis a esos 15 minutos, o daros un poco el toque de atención. Y nada más. Olivia, cuando quieras tienes tú la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación al Ateneo Republicano de Andalucía. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? ¿Hola? Se está entrecortando un poco. Pero Sí, sí se le escucha. ¿se me escucha? Sí. Sí, se escucha. Bueno, pues eso, muchísimas gracias al Ateneo Republicano de Andalucía por la invitación, y bueno, os voy a contar un poco cómo se fraguó todo esto de la encuesta que contaba Virginia, ¿no? Nosotros, pues bueno, era el verano, estaban pasando pues multitud de acontecimientos y de noticias que se estaban publicando en torno a la figura del rey emérito. Y bueno, pues estos varios medios de comunicación agrupados en la plataforma de medios independientes decidimos enviarle una carta al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas del CSIS, a José Félix Terzano, pidiéndole que, bueno, que hiciese un barómetro específico sobre la monarquía, ¿no? O sea, cuándo más iba a ser interesante una encuesta sobre la monarquía que en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, José Félix Terzano nos respondió, y voy a leeros muy brevemente la respuesta que nos dio, que fue la siguiente. Nos dijo: en la próxima encuesta que va a realizar el CSIS en los primeros días de septiembre, voy a intentar incluir algunas preguntas que podrán proporcionarnos información rigurosa y contrastable sobre la manera en que la opinión pública española valora y prioriza o no esta cuestión en la actualidad. Bien, pues nosotros dijimos, ¿preguntará o no preguntará?, ¿no? Por si acaso, vamos a ver qué podemos hacer mientras nosotros. Efectivamente, el barómetro del CSIS correspondiente al mes de septiembre, pues tampoco recogió ninguna pregunta sobre la monarquía. Y bueno, esa misma semana, varios partidos, el PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, votaron en contra de una proposición no de ley que presentó Unidas Podemos, que pedía al Gobierno que instara al CSIS, ¿no?, a preguntar por esta cuestión. El PSOE alegó que no era una cuestión que preocupara a la ciudadanía, y bueno, dijo que el CSIS es un organismo autónomo, independiente y de carácter científico, ¿no? Que, bueno, que no tendría por qué decirle al CSIS lo que tenía o no tenía que preguntar. Tenemos que recordar, y por eso nosotros nos empeñamos en hacer esta encuesta, es que la última vez que el CSIS había preguntado por la monarquía fue en el año 2015. Todavía no había llegado Felipe VI al trono, ¿no? No sabemos todavía, no se ha hecho una valoración sobre la labor no ya del rey emérito, sino de Felipe VI, el actual rey. Así que, bueno, nos pusimos manos a la obra y tuvimos una contradicción, ¿no? Porque dijimos, bueno, el CSIS, que es un organismo público que pagamos todos, y nosotros vamos a tener que pagar una encuesta para preguntar algo que el CSIS debería preguntar, ¿no? Pero bueno, lanzamos una campaña de crowdfunding y la verdad es que tuvimos una respuesta apabullante. En menos de un día y medio conseguimos los 32.000 euros que necesitábamos para hacer esa encuesta. Una encuesta, como ha dicho Virginia, pues la mayor encuesta sobre la monarquía que se había hecho hasta el momento, con 3.000 entrevistas
Y bueno, la realizó el Instituto Demoscópico 40DB, que está dirigido por la socióloga Belén Barreiro, que fue también presidenta del CIS. Y bueno, pues obtuvimos los primeros resultados, ¿no? Que os voy a resumir de manera breve para aquellos que no lo hayan visto aún, ¿no? Que estaría muy mal, porque daría la razón a aquellos que dicen que no interesa, ¿no? Pero bueno. La República, si se celebrara un referéndum, ganaría con un 40,9% de apoyos frente al 34,9% de apoyos que recibiría la monarquía. Hay una diferencia pequeña de 6 puntos porcentuales y sí es muy importante resaltar aquí el porcentaje tan alto, ¿no? Casi un 25% de personas que no saben qué harían, que votarían en blanco o que directamente pues no irían a votar. Lo que sí queda más claro en esta encuesta es la necesidad de hacer un referéndum, ¿vale? Casi un 50% sí considera necesario, que hay que preguntar a la ciudadanía si prefiere un modelo de Estado u otro, ¿no? Aquí el porcentaje de indecisión desciende al 16%. Y está más claro todavía, según esta encuesta, que la mayoría de las personas encuestadas, casi el 55%, se mostraban más bien de acuerdo con que para lo que aporta, pues la monarquía tiene un coste desproporcionado. Hoy pues tenemos la noticia, ¿no? de la marcha de la princesa Leonor a estudiar a Gales el bachillerato, por ejemplo, ¿no? Bueno, con respecto a género, entre hombres y mujeres no hay apenas diferencias. Por nivel de ingresos, por ejemplo, es interesante esto, la monarquía es la opción más votada en los extremos, o sea, tanto con mayores ingresos como con menores ingresos, pero sí es cierto que quienes cobran menos muestran una altísima indecisión. El 42% no sabe qué haría, votaría en blanco o directamente no iría a votar. Hay que tener en cuenta que esta encuesta se realizó en plena segunda ola de la pandemia, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Y con toda la situación que estamos viviendo. Luego, pues hicimos también, la encuesta recogía una valoración de los principales miembros de la familia real. Y bueno, creo que para esto no era necesario hacer ninguna encuesta, ¿no? Porque bueno, sale por supuesto el rey emérito con un suspenso, con un 3,3. El rey Felipe VI obtiene un 5,8. Su madre, la reina Sofía, obtiene un 5,9, que es la que mayor nota obtiene. Y la reina Leticia suspende con un 4,7. ¿Vale? Esta es la valoración de los miembros. Luego, preguntamos también por la cualidad que más valoran en un rey y salió la honradez, eso en primer lugar. Y por supuesto Juan Carlos I suspende en honradez y Felipe VI aprueba por la mayoría de las personas encuestadas. Sobre la figura de Felipe VI se hicieron también 3 preguntas sobre 3, vamos a llamarle hitos, que fueron los siguientes. Se preguntó por su intervención durante el conflicto en Cataluña y aquí el rey Felipe aprueba con un 5,2. Bueno, aprueba en las 3 cuestiones que preguntamos, ¿vale? Con un 5 raspado. Luego, su papel durante la crisis del coronavirus, que bueno, aquí habría que preguntarnos cuál ha sido su papel. Pero bueno, y por último, su reacción ante la publicación de las noticias sobre los negocios de su padre, ¿no? Todo esto a la gente lo aprueba con un 5. Lo que más valoran del rey Felipe, por ejemplo, es la preparación, ¿vale? Y lo que más valoraban de Juan Carlos I era su defensa de la territorialidad, ¿vale? Bueno, estos son los datos así más principales. Que como veis, pues bueno, no son deslumbrantes ni decisivos, ¿no? O sea, nosotros cuando hicimos la interpretación de la encuesta nos resultó muy interesante, sobre todo, en primer lugar, porque era la primera vez que estábamos conociendo la opinión de la ciudadanía de una manera muy específica y a la vez muy amplia, ¿no? Sobre una institución, bueno, sobre la que no tenemos capacidad de elección. Y en segundo lugar, el alto porcentaje de indecisión
bueno, nos llevó a hacer la siguiente lectura, ¿no? Y es que, bueno, nos han hurtado durante años el debate sobre la monarquía, ¿no? No hemos debatido, ¿no? Ha sido un tabú durante muchísimos años. Eso por un lado. Luego, independientemente de los datos, de los datos sobre el modelo de Estado, ¿no? República o monarquía, es muy interesante lo que se puede leer también de esta encuesta. Y es el siguiente dato que tengo aquí. Y es que la mayoría, o sea, hay una abrumadora mayoría que considera que la monarquía no puede seguir como está. Y apuntan a 3 cuestiones. La primera, el rey, bueno, pues tiene que ser juzgado por los posibles delitos que pueda cometer. Hay que acabar con la inviolabilidad del rey. En segundo lugar, otra abrumadora mayoría considera que hay que modificar el artículo machista que todavía está en la Constitución y que da prioridad al hombre frente a la mujer en la línea sucesoria. Y en tercer lugar, que haya pues muchísima más transparencia, ¿no? En las cuentas y en los bienes, en el patrimonio de la familia real. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, y tengo que decir que esto es independientemente del partido al que voten, independientemente de la comunidad a la que se pertenece, independientemente de la edad, ¿vale? Hay una coincidencia brutal en estos 3 aspectos. Como también la hay, independientemente del partido, de la comunidad y de la edad, en la necesidad de reformar la Constitución de 1978, que esto es otra cosa que choca también con la idea de los aparatos, ¿no? de muchos partidos, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos pareció bastante interesante, ¿no? Más allá de lo que podamos, a lo que podamos aspirar, ¿no? Es que lo que tenemos no sirve, ¿no? Hay que cambiarlo. Y por último, para no alargarme más con todas estas historias, preguntamos también, la encuesta recogía una pregunta sobre el funcionamiento de la democracia en España, ahora que se ha hablado mucho estos días y que incluso pues, todo esto ha generado un conflicto entre los partidos que conforman el gobierno, ¿no? Bueno, conflicto, ha generado bronca, ¿no? Bueno, pues la mayoría le da un 4,5, un suspenso al funcionamiento de la democracia en España. Y curiosamente, quienes aprueban el funcionamiento de la democracia en España son los votantes de PSOE y de Unidas Podemos, ¿no? Sobre todo del PSOE, que le dan un 6. Y lo último que quería indicar es otra cuestión sobre las instituciones, sobre la confianza en las instituciones. Y prácticamente ninguna institución aprueba. Bueno, el Parlamento suspende, la monarquía suspende, los partidos políticos suspenden, la Iglesia Católica suspende, el Poder Judicial suspende, los medios de comunicación suspendemos, ¿no? Que nos dan la misma nota que a la monarquía, ¿no? Esto también nos tendría que llevar a reflexionar a nosotros mismos, y los sindicatos suspenden. Únicamente aprueban las Fuerzas Armadas con un 6,2. Y bueno, pues esto también nos lleva a otra reflexión, ¿no? Sobre todo en estos últimos días que hemos conocido informaciones, que hemos estado, en La Marea, por ejemplo, hemos publicado pues distintos vídeos que muestran la existencia de núcleos, por así decirlo, ¿no? De extrema derecha en el ejército. Bueno, pues estas fueron las conclusiones principales de la encuesta, que tuvimos que hacer un grupo de medios de comunicación y que el CIS pues no quiso hacer, ¿no? Y bueno, pues si después quiere conocer a alguien algún detalle más, pues ya estoy por aquí. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Olivia. Te has ceñido muy bien al tiempo, que es también el papel que me toca a mí. Y bueno, Gerardo, avisar también, que antes quizás no ha quedado claro, que estamos recibiendo, no, Sebastián, estamos recibiendo algunas preguntas y comentarios de las personas que estáis asistiendo al acto, y que luego pues pasaremos estas preguntas a las personas que están, a las personas ponentes para promover y profundizar pues en las cosas que vais a comentar ahora. Gerardo, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Virginia. La verdad que es un placer volver a estar
con la gente del Ateneo Republicano de Andalucía. No conocía personalmente a Olivia, pero la había leído, así que bueno, aunque sea virtualmente, verla aquí, la verdad que es un gusto. Y como siempre, ver a un maestro republicano de todos nosotros como Javier Pérez Royo. Bueno, la verdad que la reflexión de hoy se produce en un momento, digamos, complejo, ¿no? Porque, por un lado, me quedaba con esta última cifra, ¿no? De esa valoración tan alta del ejército en este contexto y de un crecimiento preocupante de la extrema derecha que no habíamos visto en los últimos tiempos, que coincide con una crisis fuerte de la institución monárquica. Lo más parecido que se le ocurre a uno en esto, pues es Alfonso XIII, la salida de la dictadura con Primo de Rivera. Por lo tanto, aquí, digamos, hay preocupaciones de que pueda esto derivar en una degeneración autoritaria, ¿no? Y por otro lado, como decía, una crisis fuerte de la institución monárquica. Hoy nosotros nos reunimos un día antes de la proclamación de la Primera República, el 11 de febrero, y me pareció interesante que coincidiera también con esta noticia que comentaba Olivia hoy, ¿no? Sobre los estudios en Gales de la princesa Leonor, una matrícula de 70.000 euros, etc. Que yo tengo interés por saber cuál va a ser la percepción mayoritaria de la población en esto. Que tenemos el himno de riego de fondo, pero puede ser o no. Ahora. No, la noticia esta vamos a ver, digamos, qué tipo de interpretación recibe, porque puede ser interpretada pues en clave, digamos, no lo que comentaba Olivia ahora, que eso contribuye a tener una monarquía más formada, o a feminizar la monarquía. Hay una operación Leonor, digamos, en marcha, sin duda, por parte de los sectores monárquicos, o si por el contrario se va a ver una cosa que a mi juicio también es bastante evidente, que es la incompatibilidad de la monarquía por su razón de ser y de la monarquía borbónica por razones históricas, digamos, con cualquier idea que pueda apuntar al refuerzo de lo público, a una cierta austeridad en el ejercicio de la función pública, a una cierta empatía con la vida de la gente del común, ¿no? Que eran todos los argumentos que utilizaban los antimonárquicos del siglo XVIII. Decían, una institución como la monarquía nunca puede, digamos, reforzar ese tipo de valores, ¿no? Republicanos. Y la verdad que el mensaje que se lanza hoy, pues eso, ¿no? Un colegio privado, de lujo, en un momento, digamos, de una crisis muy fuerte para el conjunto de la ciudadanía. Vamos a ver qué ocurre con eso, ¿no? De todas maneras, a mí lo que me parecía interesante era hacer una reflexión sobre la Primera República, sobre 1873, porque Virginia, perdón, no sé si podemos bajar la música porque la siento de fondo. Ahora. Gracias. Quería hacer una pequeña reflexión sobre 1873 porque, curiosamente, la Primera República, que es bastante menos conocida que la Segunda República, en realidad tiene su origen, digamos, no inmediato, pero un poco más lejano, en lo que fue posiblemente la primera revolución en esos términos, y quizás la única del siglo XIX, como la Revolución Gloriosa de 1868, ¿no? Que es fundamentalmente un levantamiento antiborbónico muy importante. Es decir, es un levantamiento antiborbónico en un momento en que la monarquía borbónica, la dinastía borbónica, es vista efectivamente como un grave problema para la democratización política y para una mínima democratización económica. Y esto me parece que es muy interesante tenerlo presente hoy, porque la degradación de la monarquía borbónica de ser vista como una institución, como se decía, muy arraigada entre los españoles, a ser vista como una institución que estaba muy vinculada a la corrupción o que estaba muy vinculada al mantenimiento de un régimen que era profundamente oligárquico y excluyente, se produce en muy poco tiempo, Unas horas antes que se produzca, unos días antes que se produzca el levantamiento de la Revolución de Septiembre de 1868, se decía que Isabel II, eso, ¿no? Que estaba muy arraigada en el corazón de los españoles. Pues 2 días después, de pronto,
se comienzan a quemar retratos borbónicos, se lanzan estatuas por los balcones de los ayuntamientos, que es una cosa, digamos, interesante también en los términos en los que se produce, ¿no? Y, entre otras razones, porque ya era un escándalo como, digamos, su madre, pues Cristina de Borbón, con su marido, Fernando de Muñoz, habían participado en negocios comisionistas, digamos, nada nuevo bajo el sol, comisionistas, en este caso en negocios también de ferrocarriles, ahora hemos tenido el AVE, pero en negocios de ferrocarriles, y de pronto hay una percepción muy fuerte de que eso no se puede soportar. Y curiosamente, ahora cuando escuchaba también a Olivia, el grito con el cual se produce esa revolución, que también se llama revolución porque lo que había existido hasta entonces en la España del siglo XIX eran pronunciamientos, eran motines, pero esto es lo que más puede calificarse como una revolución, y la consigna principal es España con honra. Es decir, había un cuestionamiento de la falta de honradez de la monarquía. Es decir, no tanto de una traición política, como podía haber ocurrido en la Revolución Francesa, pero sí de una falta de honradez. Claro, nosotros estamos en el límite de esa percepción, ¿no? De la percepción de que la monarquía tiene un problema endémico de corrupción, pero que se está intentando, digamos, sanear. Y de hecho, hay un famoso republicano que es Emilio Castelar, que había nacido en Cádiz precisamente, que en su momento publica un artículo, ¿no?, que se llama El Gesto, donde lo que hace es criticar una cosa que había hecho la monarquía, que era presentar una venta de patrimonio público que tenía como objeto que la propia corona se quedara con esos dineros, como una especie de acto de generosidad. Se vendía eso porque parte iba a ir a la corona, pero iba a ser bueno para el patrimonio público. Ese engaño es denunciado en un artículo por Castelar, que era profesor de la universidad, y se genera pues un gran levantamiento porque expulsan al rector de la universidad, se expulsa también a Castelar, digamos, de su cátedra, el movimiento estudiantil se implica. Claro, todo eso no es que estuviera planificado, pero como la pregunta tenía que ver con la movilización y la sociedad civil, me remonto a 1868, porque esa crisis de la monarquía borbónica, vinculada, como digo, a estos hechos de corrupción, fue, digamos, muy repentina, ¿no? Y entonces se produjo este levantamiento, que obviamente exigió no solamente movilizaciones en toda España, sino un hecho de fuerza. Y entonces allí llegó un militar, que era Prim, y entonces cuando Prim llega a Cádiz, Prim, que era monárquico, que no estaba en contra de la monarquía, y luego, ¿no?, igual que ahora hay monárquicos, o hay republicanos que todavía son monárquicos, o hay monárquicos que están a favor de la monarquía parlamentaria, aunque no les guste lo de Juan Carlos. Bueno, Prim no le gustaba lo de los Borbones, pero estaba a favor de la monarquía. Y cuando él comienza a recorrer todas las ciudades del Levante, pues va a Cádiz, Almería, Málaga, y llega hasta Barcelona, se da cuenta que había un revuelo republicano enorme. Y cuando llega a Barcelona se da cuenta que en Barcelona se había publicado una república en Figueras. Y Prim dice, ¿qué está pasando aquí? Aquí está pasando algo que no preveíamos, ¿no? Pues esa es la caída de la monarquía borbónica en la Revolución de 1868, que da lugar a un proceso constituyente, porque una pregunta que también nos hacían ahora y que se le hace a Javier y que nos hacen mucho como juristas es, pero ¿cómo se puede avanzar hacia un proceso constituyente? ¿Qué reforma de la Constitución? Pues ahí no hubo una reforma de la Constitución vigente. Ahí el colapso de la monarquía fue de tales características que se abrió un proceso constituyente, no quedó otra. Y ese proceso constituyente que se abrió, como los republicanos no eran mayoritarios en ese momento, ni eran los más influyentes, acabó proclamando la existencia de una cosa que no había existido nunca en la historia de la monarquía española, que es la idea de una monarquía electa. Lo que se decide es que sean las propias cortes quienes elijan al monarca. Que esto es interesante. Es decir, no es un referéndum, pero es un monarca directamente propuesto y elegido por las cortes. Y esto a mí me parece bastante sugerente también, porque curiosamente cuando hay que comenzar a proponer nombres, Prim ya había dejado claro que los Borbones de ninguna manera, hay un famoso discurso de Prim en las Cortes, en el que el Prim dice, jamás, jamás, jamás los Borbones. Nunca más esta dinastía. Ah, bueno, si nunca más esta dinastía, ¿qué hacemos? Y entonces en ese momento pues se hacen diferentes propuestas. Lo curioso es que uno de los candidatos a ser elegido rey
ese Espartero, que era un civil, es decir, era un militar, pero Espartero pues era de Ciudad Real, no era un extranjero, no era foráneo, y por lo tanto podía ser candidato. Yo siempre pienso en eso, ¿no? Ahora estaba revisando un discurso que se está produciendo en el Reino Unido también sobre la monarquía, y hay una discusión sobre si el heredero de Isabel tendría que ser Guillermo o Carlos. Y hay sectores republicanos que dicen, bueno, pues si se hace, ¿por qué no se hace un referéndum a ver quién tiene que ser el heredero? ¿Y por qué no se proponen más candidatos? Porque igual, si se proponen más candidatos, no sabemos quién saldría. Y yo creo que todo eso es interesante porque me parece que una de las dificultades que tenemos en el caso de España es que todavía la gente no visibiliza la posibilidad de que haya algo más allá de la monarquía que no sea un caos, ¿no? La gente dice, bueno, yo lo veo, gente socialista en el Congreso, que es republicana, pero dice, pero si quitamos este tapón, como tantas veces ha explicado Javier, si quitamos este tapón, ¿qué pasa, no? Y uno podría decir, bueno, pero es que uno podría pensar en muchísimos jefes de Estado que igual serían menos costosos o que podrían hacer las cosas mejor que Juan Carlos I, ¿no? O incluso que Felipe VI. Para ser provocador, digamos. ¿Por qué José Luis Rodríguez Zapatero sería un peor jefe de Estado que alguno de los miembros de la dinastía borbónica que tenemos ahora? Es decir, no se ha conseguido desdramatizar eso, ¿no? Y cuando se produce la Revolución Gloriosa tampoco pasa, y por eso Prim pues, se vuelve loco buscando un rey alternativo y encuentran a Amadeo de Saboya, que era una dinastía no borbónica. Porque con los Borbones había un problema. Entonces buscan otro rey, un rey italiano. La corte italiana tenía fama de ser una corte progresista, liberal. La cuestión es que Amadeo de Saboya, pues, matan a Prim, dura muy poco. Y de pronto, sin esperarlo, sin debate sobre movimientos sociales, sociedad civil, movilización, cae prácticamente de arriba la Primera República. ¿Por qué? Porque falla ese intento de una monarquía electa. No acaba de funcionar. Amadeo de Saboya no consigue, digamos, los apoyos suficientes. Y mientras, aquí sí se sigue produciendo una movilización por debajo. ¿Por qué? Porque cada vez había más conciencia de una cosa que a veces es difícil transmitirla, salvo entre nosotros, digamos, y nosotras, los republicanos, y es que la monarquía no es simplemente un símbolo, es eso que dice Javier, es el tapón, ¿no?, de una vasija, pero esa vasija determina la forma de organización económica, la forma de organización política, el régimen económico, también es muchas cosas la monarquía. Y en 1868 nadie se atreve a cambiar eso por una fórmula republicana. Y sin embargo se comienzan a producir también, de manera inesperada, muchos levantamientos, otra vez Andalucía, siempre Andalucía, siempre el Levante, siempre Cataluña, la parte de Barcelona, siempre Galicia, siempre Coruña, siempre Bilbao, ¿no? Uno encuentra ese mapa cómo se reproduce. Y aquí están los levantamientos municipalistas andaluces de 1873-74. Fermín Salvoechea, alcalde de Cádiz, no discípulo, pero que había estado en Inglaterra, había leído a Thomas Paine, había leído a los grandes republicanos ingleses. Y se levantan, y un día se proclama la República. ¿Qué República? Bueno, no se sabía, se proclama simplemente la República. ¿Por qué se proclama la República? Y porque Amadeo de Saboya se va. Amadeo de Saboya ve que no tiene confianza y marcha. Y se proclama la República. Es decir, que se abre como una especie de segundo proceso constituyente en muy poco tiempo. 1869, se aprueba una constitución, viene un rey electo que no pertenece a la dinastía borbónica, ese rey no funciona y de pronto cae la primera república, con una serie de movilizaciones sociales que se producen, pero ya digo, en un contexto muy difícil. Y eso es lo que se recuerda mañana, ese 11 de febrero, ¿no?, que pasa tan inadvertido, pero que es muy interesante desde ese punto de vista. Y en esa primera república emergen una serie de temas que se venían discutiendo como mínimo desde 20 años antes. Ya había un movimiento republicano heredero del liberalismo radical hispano,
que sabía cuáles eran las cuestiones pendientes. Separación entre Iglesia y Estado, que lo decía Miguel. El tema de la reforma agraria. Por lo tanto, la cuestión social, la cuestión, digamos, de la reforma social, del trabajo, la educación. Todos esos temas estaban en los ateneos, en las cooperativas, en las instituciones republicanas. No había quizá radios como esta o lo que estamos organizando ahora, ¿no? Esta pantalla, pero había periódicos, había diarios, había panfletos, donde se hablaba de todo esto. Y Pi Margall, un republicano importante del siglo XIX, muy influyente en Andalucía, él era catalán, pero vivió en Madrid, pero influyó mucho en el republicanismo andaluz, lo primero que dice es la única manera de salvar la monarquía, la república esta que nos ha caído desde arriba, nos ha llegado sin que la esperáramos, es con un programa social valiente. Porque esa gente que decía Olivia, esa gente pobre, la gente que tiene menos recursos y que es más crítica con la monarquía, si hoy le decimos, tu vida va a ser mucho mejor si no hay monarquía, te dirá, ya, pero mi problema es el hambre, mi problema es la vivienda, mi problema es la educación. Ah, bueno, pero un programa republicano también es eso. Ese me parece que es como el desafío, digamos, que hay en eso, ¿no? Y eso es lo que intenta hacer en su momento Pi Margall, ¿no? Bueno, finalmente ese experimento, digamos, no funciona, pero la Primera República abre debates muy importantes y muestra, y con esa idea acabo, que aún en los momentos más complicados, lo que parece imposible puede tornarse posible. Y que hay que estar preparados y preparadas para cuando eso, digamos, pueda pasar, aún sabiendo todas las dificultades que hay. Muchas gracias, Gerardo, y disculpa por el himno republicano, Me encanta. por el himno de Riego, y de que se me ha ido un poco ahí el control, pues estaba enfrascada ahí escuchando la ponencia. Muchas gracias por la intervención. Javier, cuando quieras tienes la palabra. El micro. Javier, tienes el micrófono apagado. Ahora sí. Ahora sí, lo tengo abierto ya. Ahora está abierto. Y Ricardo, no sé si tú eres el que tienes el tema del himno, pues eso que... Vale, gracias. Ahora sí se me oye, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Y realmente yo querría decir que materialmente yo creo que España se encuentra ya desde hace unos años en lo que podríamos llamar un momento constituyente, ¿no? Momento constituyente, ¿no? El Estado constitucional es el resultado de la combinación de un principio de legitimidad y de un principio de legalidad, ¿no? El principio de legitimidad está en la Constitución y el principio de legalidad está en el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico, ¿no? Estas normas que están en el ordenamiento jurídico, estas se renuevan permanentemente porque los órganos y los procedimientos a través de los cuales se crea el derecho, pues existen. Existen siempre el Parlamento, existen las Cortes, existen los parlamentos autonómicos, existen los ayuntamientos, cada uno en su nivel con legitimación democrática, y después existen los órganos de gobierno, gobierno de la nación, los gobiernos de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los alcaldes como representantes ejecutivos de la corporación municipal, y por lo tanto lo que es la legalidad ordinaria en sentido amplio, que es con la que entramos en contacto los ciudadanos, porque los ciudadanos no entramos en contacto con la Constitución, sino que entramos en contacto con la ley. La Constitución no está para resolver ningún problema de los que se nos plantea a los ciudadanos en la vida en sociedad, sino que la Constitución está simplemente para posibilitar que cualquier problema que se plantee en la vida en sociedad
tenga una respuesta política de una manera jurídicamente ordenada, ¿no? Para esto es para lo que sirve la Constitución. La Constitución no está para resolver problemas. Y por lo tanto, la Constitución no entra en contacto, nosotros no entramos en contacto con la Constitución, sino que entramos en contacto con la interpretación que de la Constitución hace el legislador al dictar la ley, las distintas leyes que nos van acompañando a lo largo de nuestra vida en sociedad, ¿no? Entonces, pero el fundamento de todo el sistema está en la Constitución, está en el principio de legitimidad. Los procesos constituyentes surgen cuando hay un agotamiento del principio de legitimidad en el que descansa el sistema político. Todos los actos de todos los poderes públicos son portadores de una presunción de legitimidad. El Estado constitucional descansa, la democracia constitucional descansa sobre la presunción de legitimidad de los actos de los poderes públicos. Y esa legitimidad viene de la Constitución, y es una legitimidad que tiene que ser renovada. A diferencia de lo que ocurre con la legalidad, que se renueva y que no hay que preocuparse de establecer ningún procedimiento de renovación de la legalidad, sino que se está renovando permanentemente, en el caso del principio de legitimidad no ocurre eso. El principio de legitimidad tiene que renovarse. Y la legitimidad de origen tiene que renovarse, y si no se renueva, pues simplemente se va marchitando, va perdiendo eficacia, y en consecuencia la presunción de legitimidad de los poderes públicos, la legalidad se ve afectada por ese marchitamiento de lo que es el principio de legitimidad. Y nosotros, lo que nos ocurre en España es que el principio de legitimidad que tenemos viene de la Constitución, viene de la transición. Esa es la legitimidad. La legitimidad que nosotros, si nos lo recuerdan, la transición, que nos pusimos de acuerdo, que después de la muerte de Franco y con un momento dificilísimo, pues fuimos capaces de ponernos de acuerdo y de hacer una constitución, y entonces ahí viene, bueno, y ahí viene. La legitimidad viene de la transición, pero claro, la transición han pasado 40 y tantos años, y no solamente han pasado 40 y tantos años, sino que al no haberse renovado, porque realmente lo que se hizo fue una restauración monárquica, y esa restauración monárquica a continuación dirige un proceso de democratización, de introducción de instituciones democráticas como forma de conservar y de garantizar la propia restauración, pues esas instituciones, ese compromiso que se hace en la transición y ese pacto que se hace en la transición y que dio origen a la Constitución del 78 y a las instituciones que han estado vigentes desde entonces, pues prácticamente ha agotado sus posibilidades. Ha agotado su posibilidad, en primer lugar, en la monarquía. La propia monarquía, que nos vino al principio y que nos la presentaron como que realmente era la que había traído la democracia y que era la garantía de la pervivencia y del mantenimiento de la democracia, pues ya sabemos que no ha sido así, y que hoy ha aparecido un artículo de José María Izquierdo en El País que recomiendo vivamente su lectura. Artículo de José María Izquierdo sobre la monarquía y sobre lo que ha sido prácticamente el fraude de la monarquía desde el principio. Desde el principio del momento de la transición, de la muerte de Franco, los años finales de Franco, y todo desde entonces, ¿no? Como ha sido toda una operación fraudulenta que ha acabado dando la cara y que ha estallado, ¿no? Y por lo tanto, el primer elemento de ese nuevo proceso constituyente que se hizo tras la muerte de Franco, pues está en una situación de crisis que después seguiremos, ahora hablaremos después más de cómo se puede salir o no. Después está en crisis el sistema de representación de la sociedad española. En ese proceso constituyente se diseñó un mecanismo de expresión de la soberanía popular y de representación de la sociedad española a través de unas Cortes Generales, que fueron unas Cortes Generales que estaban definidas por la Ley para la Reforma Política, es decir, por la ley que se dicta
después de la muerte de Franco, en el año inmediatamente posterior a la muerte de Franco, y que es la última de las leyes fundamentales, y ahí es donde se define el Congreso de los Diputados y sobre todo el Senado, que es el cierre del sistema, y que es ese Congreso de los Diputados y ese Senado que se define por las Cortes de Franco y cuyo sistema electoral se hace mediante un decreto ley por el gobierno Suárez en mes de marzo del 78, pues son las normas que todavía siguen estando en vigor, son materialmente preconstitucionales, aunque después se incorporaran a la Constitución y aunque el decreto ley de normas electorales se convirtiera después en la ley orgánica de régimen electoral general, pero materialmente son preconstitucionales y se definieron por las Cortes del general Franco y por el gobierno Suárez preconstitucional. Y bueno, ese instrumento de representación del pueblo español es el órgano de representación del pueblo español, como dice el artículo 66.1 de la Constitución, pues resulta que nos sirve, que desde el año 2014 y sobre todo desde el año 2015 no permite a la sociedad española hacer una síntesis política de sí misma para poder gobernarse, ¿no? Y de ahí nos hemos encontrado, pues, en primer lugar, con que ha habido que repetir elecciones. España es el último país que se constituye democráticamente en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial y es el primero y único que ha tenido que repetir elecciones por la incapacidad que hemos tenido de designar presidente del gobierno después de celebradas unas elecciones. Ocurrió en el año 2016 y volvió a ocurrir en el año 2019 de manera distinta, pero en dos ocasiones nos ha pasado eso, ¿no? Y por lo tanto, se está poniendo de manifiesto la dificultad para que a través de unas elecciones democráticas la sociedad española haga una síntesis política de sí misma que le permita autogobernarse. De ahí ha venido también prácticamente la devaluación de la institución parlamentaria, que ha sido incapaz en estos últimos años de ejecutar las funciones parlamentarias que les atribuye la Constitución en el artículo 66.2 y que son tres y nada más que tres: la función legislativa, la potestad legislativa, la potestad presupuestaria y la potestad de control gubernamental. Llevamos una serie de años en las que las Cortes no legislan, la legislación es básicamente gubernamental, el decreto ley ha sustituido a la ley como forma de creación normativa de manera ordinaria. Hemos desvinculado el principio de anualidad presupuestaria, se han aprobado 2 presupuestos en 5 años y con unas dificultades que todos sabemos cuáles son, y naturalmente si no hay actividad legislativa y no hay actividad presupuestaria, la actividad de control de la acción de gobierno pues se convierte en una cosa folclórica, porque no hay nada propiamente que controlar, porque el control se tiene que hacer sobre la actividad normativa y sobre la actividad presupuestaria, y si no hay ni leyes ni presupuestos, pues simplemente se habla de cualquier cosa, de los másteres, de Casado, de Cifuentes, de lo que sea, pero no se puede hacer un control de una acción de gobierno porque no hay propiamente una acción de gobierno que pueda ser controlada, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con que tenemos crisis de la monarquía, crisis de la institución parlamentaria representativa del pueblo español y crisis de la Constitución territorial, que fue el otro gran compromiso constituyente, sobre todo el compromiso para ver la forma de integración de las nacionalidades en el Estado, y que es una crisis que se empieza a manifestar en el año 2000, cuando José María Aznar adquiere la mayoría absoluta, las segundas elecciones, las que gana y las gana por mayoría absoluta, y donde ya pone claramente de manifiesto cuál es su idea de lo que tiene que ser la unidad de España y de la estructura del Estado, y empieza a haber una resistencia ante la misma, primero en el País Vasco, que se expresa a través de la reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, el llamado Plan Ibarretxe, que se conoce como Plan Ibarretxe, y que aquello, bueno, se pudo controlar más o menos, de otras cosas porque todavía estaba ETA activa y estaba muy contaminado por el terrorismo y por el apoyo de Batasuna. Y a continuación viene ya la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ahí es donde realmente ya naufraga
naufraga el compromiso constituyente del 78 y desde entonces estamos con una crisis de la Constitución territorial que ha afectado directamente a Cataluña y el desorden, que lo vamos a ver el domingo que viene en las elecciones, y que llevamos de manera continuada prácticamente desde 2006 y sobre todo de 2010 en una situación en la que Cataluña se ha roto el vínculo que se había pactado en el 78 para la integración de Cataluña y que era el pacto entre dos parlamentos seguido a continuación del referéndum de la población que ratificaba el pacto. Todo eso se ha roto y nos encontramos, por lo tanto, con una crisis de la Constitución territorial que está ahí y que por lo tanto afecta de manera decisiva a lo que fue el edificio constituyente, o sea, todo lo que fue la legitimidad del momento de la transición que se proyectaba después en el funcionamiento del Estado. Todo eso está ahí. Por lo tanto, estamos en una situación materialmente constituyente en la que tendríamos que dar respuesta, renovar un principio de legitimidad que fuera el principio de legitimidad que permitiera a la sociedad española en este siglo XXI proyectar lo que tendría que ser su convivencia de una manera ordenada y pacífica, ¿no? Entonces, esto lo tenemos. El problema que nos encontramos es que la Constitución española está hecha a prueba de reforma. O sea, tiene un título 10 en el que se contempla la reforma de la Constitución, pero después políticamente resulta imposible transitarla, sobre todo transitarla para responder a los problemas que se han ido acumulando a lo largo de 40 años sin que se haya hecho ninguna reforma, ¿no? Entonces, tenemos una situación de que tenemos una reforma que es necesaria, más necesaria que nunca, y que políticamente es más inviable que nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí? Pues esto es algo que resulta muy difícil de saber cómo se puede salir, ¿no? Cómo se puede salir, porque pues, si no se puede poner en marcha el artículo 168 de la Constitución, procedimiento de revisión de la Constitución, pues no. Entonces no hay manera. Entonces el Estado español tiene consistencia suficiente, tiene peso suficiente, porque ya es un Estado construido a lo largo de dos siglos y sobre todo ya después de la llegada de la democracia en el 31, que ahí es donde empieza ya a construirse propiamente lo que es el Estado, porque antes del 31 España tiene una monarquía constitucional, no tiene un Estado constitucional. España entre 1812 y 1931 lo que tuvo fue una monarquía constitucional, no un Estado constitucional, ¿no? El Estado constitucional empieza de verdad con el 31 y que empieza con una expresión, empieza la democracia de verdad. Hubo ese intento protodemocrático de la Revolución de 1868, de la Constitución del 79 y de la Primera República, pero eso es prácticamente un periodo muy breve y no deja prácticamente ningún pozo. Y ya en el 31 sí, 31 ya sí aparece la democracia por primera vez de una manera clara y se inicia ya lo que es la construcción de un Estado, y esa construcción del Estado es destruida desde el punto de vista democrático, es destruida por la guerra civil y por el régimen del general Franco, pero desde el punto de vista administrativo sí se construye una estructura administrativa, muy sólida, muy fuerte, empieza a tener unos recursos, empieza a existir unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estable, empieza a haber una maquinaria administrativa estable, etcétera, y fuerte y poderosa, y esa está ahí y está soportando después la monarquía actual, una vez que se muere Franco y que se hace la transición, y por lo tanto ahí hay un elemento sólido, con una inercia muy sólida, que sigue operando, que sigue funcionando, pero que va perdiendo legitimidad a chorros, que es incapaz de renovar, por ejemplo, los órganos constitucionales, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, que va perdiendo legitimidad de una manera clara, pero que sigue ahí con una inercia muy fuerte y que impide la renovación. ¿Por qué? Porque tiene el tapón de la monarquía por encima,
como ya he explicado varias veces. O sea, hay la monarquía, porque esto se hizo una restauración monárquica y la finalidad es no poner en cuestión la monarquía, y entonces la monarquía no hace que esto no se destruya y que no se caiga el edificio, ese tapón lo mantiene, pero al mismo tiempo lo impide evolucionar. Y entonces estamos en esta situación que todos los días están pasando. Bueno, estamos viendo incluso el caso que estamos de corrupción del Partido Popular, de un partido de gobierno, que es un partido constitutivamente corrupto, que sabemos, pero que está funcionando ahí, que todavía sigue teniendo. Y todas estas cosas están saliendo. ¿Y cómo podemos cambiarlo? Pues este es el problema. O sea que ahora mismo la única manera que se tiene es la de las reformas de la Constitución. Y las reformas de la Constitución, pues es imposible ponerla en práctica, y esa es la situación. Esa es la situación ahora mismo en la que nos encontramos. Y ¿cuánto tiempo se puede estar así? Pues no lo sabemos, pero yo recuerdo siempre que cuando la primera restauración le pasó algo muy parecido a la segunda, ¿no? La Constitución de 1876 es una Constitución que funciona, y hasta el cambio de siglo es una Constitución que está funcionando, y que está funcionando de una manera que parece satisfactoria. Y sin embargo, en el momento en el que ya con la llegada de Alfonso XIII a la jefatura del Estado, ya se empieza a hablar de reforma de la Constitución, empiezan a plantearse todos los problemas de déficit de la Constitución de 1876, se empieza a hablar de reforma de la Constitución. Tenemos la Semana Trágica en Barcelona, después tenemos discurso ya de Ortega del 13 de Vieja y Nueva Política, donde hace la autopsia del 76, viene la Primera Guerra Mundial y en el 17, y todas las tensiones tremendas que se plantean, hasta llegar al 23, todas esas tensiones que ponen en cuestión lo que era la Constitución del 76, y cuando se plantea la posibilidad de una alternativa de monarquía parlamentaria frente a lo que era la monarquía del 76, la monarquía constitucional del 76, pues el rey tira de Primo de Rivera y se da el golpe de Estado que destruye la Constitución del 76, y después acabará desapareciendo en una manifestación tan oblicua del sufragio universal como son unas elecciones municipales en el año 31. Es decir, la monarquía, hubo un intento de asalto incluso a finales del año 30, con el golpe de Estado que se intenta hacer el motín desde Jaca, y que incluso un Estado tan frágil como era el de la primera restauración aguanta y no se puede ser asaltado desde el exterior, pero acaba hundiéndose en una manifestación tan subalterna del principio de legitimación democrática como son unas elecciones municipales, ¿no? En España, con esta segunda restauración, está pasando exactamente lo mismo que pasó con la primera. La Constitución del 78 ha tenido unos cuantos decenios en los que ha funcionado, y la gente tenía su prestigio, y yo creo que la gente se identificaba. La Constitución ha entrado ya en una crisis clara, es una Constitución nominal, ya no es una Constitución normativa. La vida política no discurre de la forma en que la Constitución la contempla, sino de una manera completamente distinta, o no completamente, pero sí considerablemente distinta, y hay, por lo tanto, una desviación grande de lo que ocurre en la vida diaria, de lo que prevé el texto constitucional, pero no tenemos capacidad de reformarla. Pasa exactamente igual con la primera restauración. O sea, las restauraciones monárquicas, el problema grande que tienen es que buscan en el pasado las soluciones para el presente y el futuro. Y naturalmente, mirando hacia el pasado, no se puede nunca introducir mecanismos de reforma, porque chocan con la propia institución monárquica, que es precisamente el objeto que se ha perseguido con la restauración y con la nueva Constitución que se impone, ¿no? Y ese es el círculo vicioso en el que estamos metidos, y pues no sé exactamente, no sé, ni creo que lo sepa nadie, ¿no? O sea, creo que estamos ya aproximándonos a un punto que puede ser de crisis sistémica, pero que eso puede llevar más tiempo o menos tiempo,
pero yo lo que no veo es posibilidad ninguna de reformar la Constitución actual y de reformar el sistema político con ese corsé que supone la Constitución y con el tapón de la monarquía por encima de todo ello. Y por tanto, esa es la situación. Esa es la situación tal como yo la veo. Y de todas maneras pienso que la sociedad española está viva, se mueve, o sea que hay movimiento y que hay... Ya veremos, o sea, ya esto... que decía Gerardo, hay que prepararse y hay que estar pensando en que realmente podemos encontrarnos ante una situación vertiginosa en algún momento y no muy lejano, no muy lejano. Y bueno, esto es lo que quería decir. Pues muchas gracias, Javier. Se me oye, ¿no? Sí. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones. Han sido muy interesantes y esperemos no perder la alegría, Javier, después de... No, si yo no estoy... o sea, para mí han sido terribles los 5 años de Rajoy, con mayoría absoluta, 4 años. Ahora no, ahora tenemos montones de problemas, pero por lo menos podemos hacer política, ¿no? Y la capacidad... Para mí la situación terrible han sido los años de plomo de Rajoy, que además han sido una mentira absoluta, y lo sabemos, con un fraude desde el primer momento y una complicidad entre él y Bárcenas para reunirse a la acción de la justicia, en fin, haciendo y una cosa espantosa. Todo lo que hemos tenido ahí, y ahí hemos visto, se empezó a romperse con las elecciones europeas de mayo del 14, por eso vino inmediatamente la abdicación de la monarquía, que la tuvieron que hacer de manera anticonstitucional. Si una de las cosas en las que se pone de manifiesto la incapacidad de reformarse es que cuando incluso tiene que hacerse la abdicación tiene que hacerse de manera anticonstitucional, porque no son capaces de hacerlo de una manera constitucional y de hacerlo con claridad, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza a ver, y ahora estamos con todos los problemas, y tenemos que ver que Cataluña y cómo se consigue llegar a una posibilidad de un acuerdo, porque además ahora va a venir también en el País Vasco, va a venir también el problema, y por lo tanto el problema de las nacionalidades y de la integración en el Estado se van a plantear, y más cosas, y muchas más cosas que ahora, muchas de ellas, yo creo que la monarquía ha tenido la suerte del COVID-19, que en cierta medida nos ha metido en un problema tan inmenso, una crisis sanitaria tan inmensa, que se ha transformado en una crisis social y económica tan inmensa, que realmente pues no nos podemos preocupar nada más que de ver cómo hacemos frente a la misma, ¿no? Y en consecuencia ese tema ha quedado prácticamente, bueno, hay un poco que no tenemos energía nada más que para intentar salir del agujero tan inmenso en el que estamos metidos, y no nos podemos plantear más problemas, ¿no? Pero bueno, ahora las cosas se mueven. Ahora estamos en el terreno en el que se puede hacer política y se puede ir pensando en el futuro, y una de las cosas que habrá que pensar pues también es ese, el de la forma de Estado, el de la monarquía, el plantearse de nuevo el referéndum sobre el tema de la monarquía, y el de buscar un sistema político a través del cual la sociedad española pueda expresarse. O sea, es que ahora mismo el sistema político español, la sociedad española, el corsé ese, no le permite a la sociedad española expresarse tal como es, ¿no? Entonces salen cortocircuitos que son muy claros, más luego cosas que nos han ido saliendo, por ejemplo, todo lo que es la organización del Poder Judicial, propio Tribunal Constitucional, o sea, que perdió claramente la imparcialidad mínima para ser un árbitro en el tema de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ¿no? Que se ha convertido además en un instrumento extraordinariamente reaccionario, ¿no? Pero bueno, aquí estamos al mismo tiempo pues se está avanzando también en otras cosas, ¿no? Y en otros terrenos, ¿no? Y se van abriendo
se van abriendo ventanas de oportunidad para poder hacer política, ¿no? Y en esa estamos, en esa estamos. Pues muchas gracias por la capacidad de innovación también ciudadana, ¿no? Pues yo creo que hay una pregunta aquí que nos mandan por el Facebook del Ateneo, que yo creo es de Miguel Ángel, no sé si nos está escuchando, que preguntaba precisamente a Javier por esto, ¿no? Dice, ¿no crees que para una reforma constitucional sería necesario pasar por un referéndum? Yo creo que Javier está ahí dando respuesta, no sé si quieres también un poco aclarar esto, si os parece, también por organizar esta segunda ronda, os comento más o menos las distintas opiniones, preguntas que hemos recibido y vais contestando también, si os parece, porque alguna os va a tocar alguno más de forma más directa, pero decide tú, que para eso eres la que organiza. Vale, pues lo hacemos así, si os parece. Nosotros estamos muy bien mandados, muy ¿no? disciplinados, muy disciplinados. Silvia? Muy disciplinados. Muy disciplinados somos. Que hay, de todas formas, cuando estabas hablando, Javier, esto ya aparte, para que no se me olvide. Dirige tú la pregunta y dices, sí. Se la dirige a alguno y los muy demás bien. Comentamos también lo hacemos sobre la marcha. Así. A partir Perfecto. de eso, ¿no? Vale, pues esta es bueno, voy a empezar por la de el tema de las encuestas, ¿no? Que preguntaban cómo es posible. Era dirigida a Olivia, pero yo creo que es un tema sobre el que todos podéis posicionar, que es cómo es posible que las encuestas señalen una opinión pública favorable a la República y, sin embargo, haya tan poca presencia masiva en las calles a favor de la República. Y en relación también con la intervención de Olivia, ¿no? Es el papel ambiguo del PSOE la causa fundamental que evite una llegada de la República. ¿Es realmente tan complicado llegar a una República por la vía constitucional, a pesar de la crisis de legitimidad de la monarquía? Esto a raíz de lo que ha planteado también Javier. ¿Estamos en una situación sin salida democrática e institucional? Y a Gerardo también iba una pregunta específica para él, que de Juan de Sevilla, que dice, tanto la Primera como la Segunda República vinieron por dos factores precipitantes: los errores y el descrédito de la monarquía y la detección de las filas monárquicas de significados políticos. Caso Alcalá Zamora, por ejemplo. Hoy la opinión pública se aparta cada vez más de la monarquía, pero toda la derecha más el PSOE cierra filas en torno a la corona. ¿Hay vía política para la República? Yo creo que un poco más o menos van en el mismo sentido, un poco una reflexión os pido en torno a estas cuestiones. Bueno, y otra que tiene más que ver quizás con la parte del laicismo, pero es de Asunción, que dice, sería interesante conocer la relación entre la monarquía y la dificultad de derogar los acuerdos con el Vaticano, si estáis también en disposición de abordar este tema. Pues si queréis vamos por orden, primero por seguir el orden de la mesa, primero Olivia, después Gerardo y después Javier. Y Olivia, cuando quieras tienes la palabra de nuevo. Sí, se me ha cortado un poco la conexión y no he escuchado bien la pregunta, ¿no? Sí. Es cómo es posible que las encuestas señalen una opinión pública favorable a la República y, sin embargo, haya tan poca presencia masiva en las calles a favor de la República. Y es el papel ambiguo del PSOE la causa fundamental que evite una llegada de la República. No tiene, sí, a ver, ha sido después de tu intervención estas dos preguntas. Sí, sí. Hay un dato en la encuesta que indica que un porcentaje altísimo de votantes del PSOE que votarían en un referéndum por la República, ¿no? Hay un porcentaje altísimo del PSOE que apuestan por la necesidad de hacer ese
ese referéndum, ¿no? Que o sea, está en contradicción con el discurso del aparato del PSOE, ¿no? Es que la propia vicepresidenta Carmen Calvo dijo por aquel mes, ¿no? ¿Hola? Perdona, Olivia, es que se te ha ido, Sí. se te ha entrecortado la voz, y si puedes un poco repetir la idea, porque no nos hemos enterado de la primera parte que estás comentando. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. A ver, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha ahora? Ahora Sí. sí, a ver si... Un segundito, voy a salir y ¿Se me escucha ahora? Sí, se te escucha, se te escucha. Espera. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Yo te estoy escuchando perfectamente. Perfectamente, Olivia. Bueno, salir de la Pues parece que se nos ha ido. Pues, va a salir y a volver a entrar, ¿no? Sí. Si quieres, Gerardo, abordar tú la pregunta esta específica que te hacían sobre... A ver, no sé si... No, pero vamos a ver, el PSOE es un partido constitutivamente republicano. En sus estatutos se definió, e incluso en el año 78, cuando se hace la Constitución, el Partido Socialista, al primer borrador de Constitución, en el primer proyecto de Constitución, presenta un voto particular al título segundo, en el que habla del presidente de la República. Y justificó esa posición en el año 78 diciendo que como en sus estatutos se definía como partido republicano, él no podía votar la monarquía. Él no podía votar la monarquía y por lo tanto no podía aceptar la monarquía como punto de partida. Otra cosa es, decía, que si la monarquía se aceptaba por el conjunto de la sociedad y por la mayoría de los grupos parlamentarios y después era aprobada en referéndum la Constitución, que era una Constitución monárquica, que el PSOE sería leal con la Constitución que se hubiera aprobado, pero que el punto de partida suyo era un punto de partida republicano, ¿no? Eso lo hace, obviamente, era de cara a la galería, era un brindis al sol y estaba todo perfectamente pactado en el sentido de que se iba a aceptar la monarquía y que no iba a plantearse ningún problema. Lo que ocurre es que el Partido Socialista, que no era un partido dinástico en el comienzo de la transición, se convierte en un partido dinástico, después, a lo largo de los decenios posteriores, y se ha convertido en un partido claramente, bueno, en el momento de la abdicación fue clarísimo. Pérez Rubalcaba se mantiene, Alfredo Pérez Rubalcaba se mantuvo en la Secretaría General precisamente para garantizar la transición y fue el personaje realmente el que dio el apoyo sólido, a la forma en que se hizo la transición, y el que hace el discurso de apoyo es Alfredo Pérez Rubalcaba, que curiosamente además, y eso nos ha resaltado, pero os lo digo, si miráis, el que tenga curiosidad y mire el discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba en las Cortes Generales, en la abdicación, en el acto de abdicación de don Juan Carlos y de proclamación de Felipe VI, comprobará que es reproducción literal, palabra por palabra, del discurso de Gómez Llorente en las Cortes Constituyentes del 78. Es decir, que lo que hace Rubalcaba es las promesas del bautismo, es la confirmación de las promesas del bautismo, ¿no? de lo que fue la posición que mantuvo Gómez Llorente en el 78, y es donde se hizo la justificación de la monarquía. Y entonces, bueno, pues el PSOE, claro que es el elemento que resiste. O sea, la monarquía descansa básicamente, aunque es la derecha española la que está ahí como más vociferante, gritando viva el rey y diciendo todo esto. Realmente el sostén de la monarquía ha sido el Partido Socialista Obrero Español, y la evolución como partido dinástico tan intensa
que se manifiesta además en la cúspide del Partido Socialista, porque es la dirección del Partido Socialista. La base del Partido Socialista no tiene ese carácter, y como bien decía la encuesta que vosotros habéis hecho, pues la mayor parte del electorado socialista es republicano y no es monárquico, y sería favorable a la celebración de un referéndum, ¿no? Por eso también es uno de los problemas que tiene el PSOE. El PSOE es uno de los problemas que tiene, es que sabe que la dirección está muy comprometida con esta situación dinástica, pero que su base social no lo sigue en ese terreno de manera inequívoca, ¿no? Sí, pero, eso es lo... pero ya te toca a ti, que hemos hablado porque tú, Olivia, porque tú... No, sí, básicamente era eso lo que quería decir, ¿no? Que las bases, el electorado es prácticamente republicano, o sea, una amplia mayoría optaría por la república, una amplia mayoría cree que es necesario hacer un referéndum, que esto es quizás más importante que la propia opción que salga ganadora, ¿no? O sea, la necesidad de preguntarle a la gente qué opina, ¿no? O sea, que es algo a lo que se niegan constantemente, ¿no? Eso choca con, pues eso, con el aparato del partido, como ha dicho Javier, ¿no? La propia vicepresidenta Calvo decía en el mes de septiembre, ¿no? Con el rey recién huido, vamos a decirlo, o recién salido de España hacia Emiratos Árabes, ¿no? Decía que... Ejerciendo su derecho constitucional. Claro, totalmente. Entrar o salir libremente del territorio del Estado. Y bueno, pues eso, y entonces decía que la jefatura del Estado no estaba en cuestión, ¿no? O sea, con ese panorama que nos llevamos no sé cuántos días sin saber dónde estaba, que eso es otra cuestión, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad tiene el rey actual, ¿no? O sea, ¿qué nos dice a sus súbditos, ¿no? O sea, ¿dónde está su padre que sigue siendo rey emérito? En fin, la verdad es un poco descorazonador, ¿no? Vivir toda esta situación, ¿no? Yo, por ejemplo, que no viví la transición, ¿no? O sea, bueno, pues lo que he podido estudiar, lo que he podido leer, lo que me han dejado estudiar, ¿no? Porque es verdad que esa parte no sé. Yo lo que me pregunto es qué podemos hacer ahora, ¿no? ¿En la escuela nos enseñan la transición? Yo cuando estudié en la transición a mí no me llegó. A mí no me llegó. Más rara. Yo pensaba que le estaban dando mucha importancia. Que le estaban dando mucha importancia como forma del proceso de socialización. Bueno, sí, a ver, llega el día de la Constitución, llega el día 6 de diciembre y ahí sí se hace la fiesta y todo lo demás, ¿sabes? Pero yo, el relato que supe, pues eso, o sea, yo me enteré prácticamente en la facultad del otro relato de la transición, ¿no? Que también existió, por ejemplo, el de los crímenes sin juzgar, que quedaron sin juzgar en la transición, ¿no? Eso a mí no me lo contaron. Una cosa que quería comentar, yo creo que el problema, es decir, lo que plantea Javier hace tiempo ya, ¿no? Y con toda la razón del mundo, es que la reforma constitucional pues sería más necesaria que nunca, pero es inviable, es imposible. Pero es más grave todavía. El problema que tenemos ahora es que el desajuste entre constitución y realidad se aplica incluso a la monarquía. Es decir, que hemos descubierto que ni siquiera tenemos una monarquía parlamentaria, que es lo que dice la Constitución. Es decir, que la monarquía borbónica no se ajusta a los criterios de lo que debería ser una monarquía parlamentaria como tal. Quiero decir, muchos de los que somos republicanos decimos, bueno, no se puede reformar la Constitución, no se puede convocar mañana un referéndum porque no hay voluntad política. Bueno, como mínimo, tengamos una monarquía parlamentaria, republicanicemos la monarquía, que en realidad es simplemente decir, la parlamentaricemos para que funcione de acuerdo a la Constitución. Y eso no es posible. Eso no es posible. Sí, nos hemos dado cuenta que hemos repetido durante mucho tiempo que teníamos una monarquía parlamentaria, pero sobre todo, en el momento en que se levanta la veda de la crítica contra Juan Carlos I, vemos que no. O sea, Javier y nosotros en el Congreso venimos pidiendo de manera, o sea, cada semana, y no solamente nosotros, todas las fuerzas republicanas del Congreso, estamos pidiendo una comisión de investigación parlamentaria, no para sancionar, simplemente para hacer la ejecutoria de lo que hizo Juan Carlos I. Es imposible, porque la derecha se opone, y aquí sí,
el Partido Socialista, aquí sí actúa como un partido protector de la monarquía, porque ellos intuyen que si en una comisión de investigación se sienta, por decir algo, a Juan Carlos de Borbón, que ya no es rey, pues eso significaría la deslegitimación profundísima de la monarquía. Sentar a un rey ante una comisión de investigación parlamentaria, eso históricamente, si uno se va a Inglaterra, si se va a Francia, equivale a acabar con la monarquía. Pero el problema es que en una monarquía parlamentaria debería poder hacerse. Entonces hay un incumplimiento de la Constitución. La inviolabilidad del rey. Javier eso lo sabe mucho más obviamente que yo, pero cuando se discutió esto en los debates constituyentes, en su momento, o poco después, o por esa época, pues salió este penalista Javier Gimbernat, ¿no? Que dijo, bueno, pero a ver, ¿y si el rey delinque? ¿Y si el rey mata? ¿Cómo va a ser inviolable? Y entonces alguien, por ejemplo, estoy recordando la intervención que hizo alguien que estaba vinculado a UCD en ese momento, que era Óscar Alzaga, dijo, no, es que eso no es posible. Imaginarnos que un rey pueda matar. ¿Cómo puede? Es una hipótesis de laboratorio, por lo tanto está muy bien que la Constitución diga que es inviolable. Pues resulta que de pronto, cuando estalla el escándalo del viaje a Botsuana, del asesinato de la Casa del Elefante, de los amigos saudíes, de la relación con Corina, de las comisiones, todo lo que eran hipótesis de laboratorio dejan de serlos. Y por lo tanto hay una pregunta que es incluso constitucionalmente pertinente, que es ¿qué pasa cuando el rey actúa privadamente sin el referendo de los responsables políticos, o al menos que no se pueda suponer que existe ese referendo? ¿Qué pasa si el rey cobra comisiones? ¿Qué pasa si el rey blanquea capitales? ¿Qué pasa si el rey no declara ante Hacienda lo que tiene que declarar? Es inviolable. Entonces esto, digamos, genera una crisis enorme, porque responder que sí a toda esa ciudadanía que en el siglo XXI, a todos esos jóvenes, decirles, no, mira, la Constitución lo que dice es que si el rey roba, mata, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no. ¿No? Alguna solución habría que encontrar. Obviamente, la solución podría ser pues, que tenga que renunciar, que tenga lo que... tú dices, Gerardo. Gerardo, es que tú tú lo has puesto antes. O sea, el problema, quien tiene que tomar las cartas en el asunto en este caso son las Cortes Generales. Claro. Es el Parlamento. No son los jueces. O sea, yo creo que este es el problema. Y eso es lo que la monarquía no está dispuesto. Ahora se están cumpliendo 100 años del informe Picasso, ¿no? Totalmente. Sobre el desastre anual. Javier, y ahí explica lo que fue lo del informe Picasso. De Picasso. De Primo de Rivera. Ahí es donde estuvo el origen del golpe de Estado de Primo de Rivera. Cuando se van a exigir responsabilidades en sede parlamentaria y se va a analizar lo que fue la conducta del rey en la guerra de Marruecos en sede parlamentaria, es cuando salta el golpe de Estado y se dice, por aquí no pasamos. Por aquí no pasamos. Y eso es lo mismo que pasa ahora. Yo, Juan Carlos, presento una declaración complementaria a Hacienda y me acojo a la amnistía fiscal y pago lo que estoy dispuesto. Tal vez estoy dispuesto a pasar porque algunos jueces me miren por algún lado y me hayan una condena por en fin, que tenga que pagar alguna cantidad de dinero. Lo que no estoy dispuesto es a pasar por un examen parlamentario. Y que sea la representación de los ciudadanos, la representación de la soberanía popular, la que realmente examine lo que ha sido la ejecutoria del rey. Y diga esto y proponga lo que estime pertinente que tenga que proponer y que llegue al juicio que tenga que llegar y que llegue. Eso es lo que no va, y por eso la resistencia a la comisión parlamentaria, y ya se formule como se formule, eso no se... Pero sabes, Javier, que ahora incluso entraron ahora una serie de propuestas para que se elabore una ley en cumplimiento del artículo 57 de la Constitución, claro, para regular la inviolabilidad. Que yo creo que simplemente con una interpretación de la Constitución, pues de acuerdo al principio democrático, de igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, pues se podría entender que no es absoluta. Pero bueno, se propone una ley. Y los letrados del Congreso dicen no, porque si usted quiere regular eso hace falta reformar la Constitución. Hay una reserva de reforma constitucional, hay una reserva constitucional. Es decir, ya no es solamente que no se admita la reforma constitucional,
sino que no se admite la regulación a través de leyes orgánicas de la propia monarquía. Hombre, y el Partido Socialista en esto se encuentra con un problema, porque yo lo que creo que ocurre, que es lo que comentaba ahora Olivia, lo que comentábamos, el Partido Socialista querría que Felipe VI haga con el gobierno de coalición lo que Juan Carlos hizo con Felipe González. Que es decir, yo soy un rey que fue instaurado por Franco, pero después del 23F, cuando las cosas ya quedaron en orden, sabemos que tendremos una democracia con unos ciertos límites, voy a hacer algo que nadie se imaginaba que podía hacer, permitir que haya un gobierno socialista en España. Y eso funcionó durante un tiempo. Y por eso todos esos intentos del aznarismo, ¿no? de coquetear con el republicanismo aznarista, lo que se decía de eso. ¿Qué pasa con Felipe VI? Esta es la gran pregunta. De pronto llega un gobierno de coalición, el primero desde la Segunda República, con un componente socialista y con un componente que es el de Unidas Podemos, que es más abiertamente republicano. O sea, la pregunta es, ¿qué va a hacer Felipe VI? ¿Cuál va a ser la inclinación de Felipe VI? Que esto es clave en las monarquías parlamentarias, siempre, ¿hacia dónde se inclinan los reyes? Normalmente se inclinan en un sentido conservador, todos por lo que es la monarquía. Ahora, ¿el rey es compatible con un gobierno que quiera aplicar políticas sociales avanzadas? ¿Es compatible con un gobierno que quiera dar una salida dialogada a la cuestión de las nacionalidades, como decía Javier, a la cuestión catalana? ¿Es compatible el rey con un pacto que no permita que vuelva a repetirse lo que fue la corrupción estructural del Partido Popular? Y esa pregunta está abierta, porque efectivamente Felipe VI no ha tenido tiempo todavía de incurrir en las actuaciones económicamente tan graves que se le adjudican a su padre, pero todo el mundo dice que las inclinaciones naturales de Felipe VI son más conservadoras y más de derecha que las de su padre. Y por lo tanto, eso la derecha lo sabe muy bien, y por eso Vox, y por eso el Partido Popular, y por eso determinados personajes del Poder Judicial intentan presionar al rey para que busque esa inclinación hacia la derecha, para que sea un rey más cercano a la salida primo de riverista que otra cosa. Y el Partido Socialista está intentando ver si puede tener un Felipe VI que lo pueda apoyar. Y las bases del Partido Socialista, creo yo, no ven posible esa operación. Esta operación de no investiguemos a Juan Carlos, no permitamos que se hagan preguntas, no permitamos que se reforme ninguna ley, inventemos que Leticia va a ser una reina mujer avanzada, formada. Yo creo que la encuesta lo que demuestra es que eso todavía no está del todo claro, pero yo veo difícil que eso pueda funcionar. Hay una derecha que se esté volviendo antimonárquica. Bueno, yo aquí en Cataluña lo veo. Aquí hay una derecha catalana, nacionalista, heredera del pujolismo, que también hizo un acuerdo con Juan Carlos I, también hizo un acuerdo, también para enriquecerse de manera irregular en términos económicos. Esa derecha se ha vuelto republicana, formalmente. No son de familias republicanas. En muchos casos son de familias que apoyaron al franquismo incluso. Pero ahora son republicanas, hay una deserción, no confían en la monarquía. Y me atrevería a decir que en el País Vasco pasa lo mismo. No solo con las izquierdas republicanas del País Vasco, sino incluso con el propio PNV. El propio PNV, digamos, que siempre tuvo una posición extraña, ¿no? Desde Ana Sagástegui, profundamente antiborbónico, hasta sectores más accidentalistas. Depende. Si el rey se porta bien con Euskadi, pues podríamos pensarlo. Pero eso está en crisis en este momento. Si el papel, alguien que me preguntaba sobre eso, pero el papel de Alcalá Zamora, el papel del propio Ortega, que era un liberal lúcido, pero elitista, profundamente demófobo, escribe ese famoso artículo con el que Javier cierra uno de los libros que hicieron de diálogo con Antón Losada, un artículo con un título tremendo viniendo de Ortega en 1930, de Lenda es monarquía, hay que destruir a la monarquía. Ahora no encontramos, salvo en Cataluña y en el País Vasco, una derecha que se atreva a decir eso, pero en la propia encuesta algo de eso se mueve. Es decir, sectores sociales, incluso conservadores, que comienzan a decir no vamos a poder modernizar la economía, porque la otra pata de lo que decía Javier, es verdad, está el tema del acuerdo territorial, está el tema de la corrupción, está el tema de la representación, pero está el tema económico. Entonces ya hay sectores, yo lo digo, en Cataluña es clarísimo, y en el País Vasco también. Hay sectores económicos que dicen, pero con esta monarquía, los únicos
que tienen posibilidades de prosperar son 10 grandes empresas del IBEX y nadie más. Y de pronto, en el conjunto de España, pero también en Cataluña, se comienza a ver que la monarquía no está permitiendo eso, ¿no? Y a mí me parece que mi experiencia es, a mí me sorprende mucho porque voy a veces a comisiones en el Congreso y siempre lo explico. Me encuentro con jóvenes diputados del Partido Socialista que van con la mascarilla y una bandera tricolor republicana aquí. Diputados. Y cuando Pedro Sánchez subió hace poco a la tribuna, recordó lo que decía Javier, que el Partido Socialista, por vía de Gómez Llorente, y de Peces Barba, pero de Gómez Llorente sobre todo, había defendido una enmienda republicana. ¿Por qué hace eso? Porque sabe que esa presión republicana está. Pero también está la presión del otro lado, de que si se va contra Juan Carlos, porque este es el otro problema, ¿por qué Juan Carlos no se sienta en el Congreso? ¿Por qué no se puede preguntar sobre Juan Carlos? ¿Por qué no se puede? Porque es muy difícil que si Juan Carlos cae, alguien diga Felipe VI no tenía nada que ver. Porque Felipe VI tiene más de 50 años. Con todos estos actos de corrupción que se le están atribuyendo a Juan Carlos de Borbón, Felipe VI era una persona de 40, 45 años, que estaba preparado para ser rey. ¿Quién va a pensar que efectivamente el actual monarca no tenía nada que ver con eso? Entonces yo ese problema lo veo. Ese problema está ahí. Y nosotros por eso, yo lo que hago modestamente, como sé que la Constitución no se va a reformar, siempre voy y pido, pero al menos que se cumpla, que la monarquía actúe como la monarquía parlamentaria. Javier lo ha recordado a esto. Si en Inglaterra, en Suecia, en Noruega, llega a ocurrir que al rey se le descubren casos de corrupción, comisiones, sería un escándalo. Ese monarca no duraría ni 2 minutos. Ahora estamos asistiendo a una cosa muy interesante en Inglaterra, con el tema también de la necesidad del consentimiento de la reina, que hasta el momento era un asunto al que no se le había prestado ninguna atención y que se planteó incluso en el año 2014 suprimir ese consentimiento que tiene que dar la reina, la corona, para la tramitación de determinadas normas, y que se pensaba que era prácticamente una figura similar a lo que es la sanción parlamentaria, ¿no? Entonces uno es el derecho de asentimiento y otro es el derecho de consentimiento. El derecho de asentimiento es lo que nosotros llamamos la sanción parlamentaria, que es un acto reglado, pero hay un derecho de consent de la corona a la tramitación de determinadas leyes, y que se pensaba que era un acto también prácticamente simbólico y que la corona no ejercía ese derecho en ningún caso. The Guardian ha hecho una investigación bastante sólida y ha descubierto que no es así y que la corona ha hecho uso de ese derecho de consentimiento para evitar la tramitación de determinadas normas, y sobre todo de normas que podían hacer referencia a la fortuna de la Casa Real, ¿no? Para que se tuviera conocimiento de lo que es la fortuna del patrimonio de la reina, ¿no? Y que la reina Isabel ha maniobrado de manera continuada para poner límites a que se tuviera conocimiento de lo que es realmente la riqueza, el patrimonio de la Casa Real, y ahora mismo está en movimiento ese tema. Vamos a ver, porque incluso hay propuestas de que se acabe, de que se borre definitivamente y se saque de la Constitución ese derecho de consentimiento, de tal manera que lo que hace a iniciativa y tramitación parlamentaria sea simplemente la Cámara de los Comunes la que decida, y que no tenga absolutamente nada que hacer ahí la monarquía, ¿no? Y desaparezca, ¿no? Y por supuesto, el otro ya, el tema de la sanción, pues ese es un acto reglado, ya se quedaría. Entonces, creo que es un tema importante porque también hace referencia a un tema que en fin, que no en todas partes cuecen, no en todas las monarquías se cuecen las habas de la misma manera, pero que en todas las monarquías se cuecen habas también. Exacto. Aunque no se cuezan de la misma manera que se cuecen en España, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la monarquía inglesa sobreviviría perfectamente, pienso, a una investigación y a una decisión de esta. La monarquía española, yo tengo serias dudas de que pudiera sobrevivir.
Esa es la gran diferencia. La monarquía española descansa en un hecho, y es que el poder constituyente del pueblo español no se ha extendido nunca a la institución monárquica. Nunca, en ningún momento. Esa es la singularidad de la monarquía española. Y lo que diferencia a la monarquía española de todas las demás monarquías que existen hasta ahora en el mundo. Y entonces eso es lo que se está preservando a toda costa. Y por eso no se admite una investigación parlamentaria del rey Juan Carlos, ni de lo que ha sido la ejecutoria del rey Juan Carlos. No, la monarquía es indiscutible, no se puede ni siquiera tratar en sede parlamentaria y pensar que los representantes del pueblo español pueden pronunciarse. Entonces, ese es el límite, y por eso no se puede. Pero, por eso Javier, no se puede una cosa, por eso no se puede apunte. reformar. Y por eso os descañitáis y estáis haciendo, y todos los esfuerzos que estáis haciendo para presentar preguntas, y que incluso cuando ya llegan, primero dicen los letrados que no, y cuando ya se ha pasado el listón de los letrados, pues sale lo que es la realidad, que no. Es que no. Aunque se pueda, no. Y muchas veces no queremos llevar recursos al Tribunal Constitucional, porque lo que dices tú, el problema es que el Poder Judicial y el propio Tribunal Constitucional ya no se ven como árbitros realmente capaces de intervenir. De todas maneras, una cosa que quería... De todas maneras, no sé si no sería oportuno y que el Tribunal Constitucional diga, pues, venga, perdona. Aunque en este caso el problema es que es la mayoría. Bueno, perdón. Que intervenga, porque estamos llegando ya un poco al fin del debate y claro, podemos estar hasta ad eternum, ¿no? Debatiendo sobre y con un tema interesantísimo, y bueno, pues tenemos que seguir llamando en otras ocasiones para seguir debatiendo. Por cierto, hay que revisar los episodios de The Crown, creo que es lo mismo, hay que meter esa última parte. Hay algunas intervenciones que van un poco en la misma línea, pero que de lo que se está debatiendo, de algunas personas que bueno, de Juan Manuel Pardo, por ejemplo, Miguel Molina. Es complicado trasladar, y que no seáis vosotros mismos los que podáis trasladar a los ponentes vuestras reflexiones y vuestras preguntas. Esperemos que pronto podamos volver a la presencialidad. Y se puede hacer y no tengáis que estar dependiendo de una intermediaria, que además depende de otro intermediario que me está pasando las preguntas y todo eso, porque es un poco la primera vez que también que modero una mesa online y complicado. Entonces, bueno, nada más que daros las gracias a los tres, a Olivia, a Gerardo y a Javier, a Ricardo, que ha estado ahí, no sé si en el otro lado se les ve o no, pero ha estado ahí pues con toda la cuestión técnica, y agradecerle pues el apoyo técnico que nos ha ofrecido, y darle la palabra a Miguel Campillo, que mañana será el moderador de la mesa, bueno, de la otra mesa que está programada en este 10º febrero republicano, y que la va a presentar. Miguel, cuando quieras, puedes obtener la palabra. No se te oye, tienes que abrir el micrófono. Nosotros cerramos el nuestro, ¿no? ¿Me oye ahora, Virginia? Sí, ¿verdad? Decía que simplemente reiterar el agradecimiento que tú haces a nuestros invitados, a Olivia Carballar, magnífica tu intervención, así como Gerardo Pizarello y Javier Pérez Rollo, que ya estuvieron, como habéis comentado antes, en el Alcázar, en aquel acto del Ateneo Republicano de Andalucía. Y bueno, y Javier es un viejo amigo del Febrero Republicano. Esta es su tercera intervención en el marco del Febrero Republicano, de la primera a la tercera, en la Universidad de Sevilla. Ojalá acabe la pandemia y podamos volver a retomar aquello. Y como ojalá. Ojalá. Como decía Virginia, que mañana seré yo quien modere una mesa que estará integrada por Isabelo Herreros, periodista, escritor y presidente de la Asociación Manuel Azaña. También intervendrá Coral Bravo, doctora en filología y articulista, y también integrará la mesa César Tejedor de la Iglesia. Es un fijo en el Febrero Republicano,
todos los años viene, es responsable de formación de Europa Laica y profesor de filosofía, y será sobre el laicismo en este contexto de que hemos llamado al febrero republicano este año, ¿no? La crisis de la monarquía y la construcción de la Tercera República. Muchísimas gracias a todos, a ti también, Ricardo. Hasta mañana. Gracias a todos. Pues gracias. Yo quería dar un dato esperanzador, ¿vale? Que sale también en la encuesta, y es que hay una mayoría de personas que dicen que no saben si Leonor va a reinar o no, con lo cual eso nos indica que hay partido, ¿no? Todavía, por tener un poco de esperanza, que bastante tenemos ya con... Claro. Por lo pronto ha ido a prepararse a hacer el bachillerato a Gales. Claro, bueno. Salida profesional seguro que tiene. Sí, no te quepa duda. Bueno, pues se acabó, ¿no? Hasta la...